Ruego a los espectadores de Rol Salvaje que acepten mi salutación en este luminoso día que me deja la cara totalmente sobreexpuesta, pero aún así muy agradable, para traer este asunto de la psicología y llevarlo no tanto al desarrollo de los personajes, sino a cómo conseguir que las cualidades de las que ya hemos hablado en el vídeo anterior, por ejemplo, se transmitan a la mesa de juego. Este tema me ha venido así gratuitamente porque lo habéis sacado en los comentarios y parece como que es una inquietud común, ¿no? Que muchos máster escriben de no, es que yo no, yo por mucho que me lo ocurre luego cuando llego a la partida se me pasa, no, o no soy capaz, o los jugadores ni se enteran, ¿no? Y voy a traer una serie de consejos. Esto no va a tratar tanto de cualidades del rol objetivo como de algunas técnicas. No es mi tipo de vídeo favorito. Yo no creo que yo haya sido elegido ni nada así para tener las mejores ideas, pero tengo algunas que yo utilizo. Así que las comparto para que las utilicen otros si es que quieren, o que pongan en los comentarios lo que les dé la gana, que estaré encantado, vamos, de que se haga. Y me gusta que así sea, vaya. Entonces, tenemos, siguiendo la tónica del vídeo anterior, que ya hemos desarrollado algunos personajes así voluntariosos, ¿no? Son los personajes que de forma natural tienden más a destacar frente a aquellos que siguen la tónica social, pero hay que conseguir que los personajes transmitan lo que queremos sin que sea una obviedad que se salte pues, las propias necesidades del rol objetivo, ¿no? En ese caso, pues el asunto va a estar sobre todo en detalles. Y los detalles son algo complicado cuando estamos con muchas cosas en la cabeza, como puedan ser muchos personajes, muchas reglas y, bueno, demasiados conceptos que llevar. Y aquí viene lo primero, y yo creo que lo más importante, y es que no puede haber muchos de estos personajes, porque si hay muchos no vamos a poder recordarlos ni cambiar nuestra actitud de una a otra, porque bueno, esto es un proceso que aunque estemos hablando de psicología de personajes, también estamos hablando de psicología de la interpretación de dichos personajes y pues los másters solemos meternos en la piel de los personajes de cara a decir, a actuar como ellos, pero en la realidad pues tenemos nuestra propia psicología de cómo entendemos la suya y los cambios abruptos entre la nuestra y aquella que intentamos manejar pues no son cómodos. Así que si tenemos muchos personajes, nos podemos sentir totalmente aturullados y, vamos, incapaces. Así que aquí viene el primer consejo, no tener muchos de estos personajes. En caso de que así sea, pues recomiendo mucha paciencia y seguir algunos de los siguientes. Em, no se trata tampoco de ganar el Oscar de la actuación. Y de hecho los tiros no van por ahí. Porque lo que tenemos que hacer es transmitir. Claro que una forma de transmitir es actuar como los actores, pero probablemente no seamos actores profesionales, ni siquiera actores capaces. No tenemos ni por qué estar ni cerca, pero aún así podemos transmitir lo que van a hacer, bueno, esa sensación, esa psicología del personaje. Entonces, de cara a hacer esto, volviendo un poco sobre el punto anterior, tenemos que ser capaz de cara a transmitirlo, tener unos recordatorios cortos. Es decir, que aparte de tener pocos personajes, su psicología esté resumida en pocas palabras. Esto no significa que no esté desarrollada, pero tenemos que tener una serie de 5 o 6 o unas poquitas palabras por personaje que muy rápidamente nos lleven a esa psicología del personaje. Aunque luego el desarrollo tenga mucho espacio, siguiendo la tónica que cada cual prefiera o la del vídeo anterior, tenemos que ser capaz de recordarlo de forma breve. Y obviamente, antes de la partida, pues para mí lo último, haber leído, si no el listado completo, a menos este resumen. Y antes de interpretar al personaje, en el momento concreto,
mirar este recordatorio. Para mí esto es la clave y a veces tiene la capacidad de frenar un poquitín la partida. Yo he visto a masters que se tienen que parar, que realmente tienen que pararse a pensar y hay que ser en cierto sentido, cuando estás jugando, comprensivo con ellos. Cuando uno está de jugador, pues solo tiene que manejar a un personaje, pero yo también he visto que en el calor de las circunstancias, cuando hay broncas entre los personajes de los jugadores, se hace ahí esa trasvase, esa autoinserción, que también puede ser, pues muy, no sé, puede ser evitada si se cuenta con este listado. Así que, bueno, en fin, este vídeo no queda solo para los máster, también para los jugadores, tener ahí un listado de la psicología. Hay otro truco, para mí es más de escritor que de máster, que es un pelín más, no sé, más obsesivo, quizá no sea tan adecuado, pero que lo dejo aquí por si alguien quiere, que es en distintas situaciones, incluso situaciones vitales en las que uno está solo y esas cosas, pues imaginarse qué es lo que estaría haciendo el personaje, tener una conversación mental incluso con él, pero insisto, esto es más de novela, donde hay más tiempo y es mucho más importante que el personaje sí que hable exactamente como tiene que hablar sin ningún tipo de error. Pero bueno, volviendo a lo que estábamos en este asunto de las partidas y el tema que digo de no se trata de ganar el Oscar. Está claro que para transmitir podemos actuar, pero también podemos hacerlo sin actuar, es decir, diciendo directamente cómo el personaje se está expresando, qué hace sentir. Por ejemplo, yo supongamos que estoy manejando un personaje que tiene, interpretando, vamos, una gran inseguridad, le cuesta hablar. Entonces yo puedo coger e intentar manifestar mediante mi forma de hablar y mi lenguaje corporal esa sensación. A lo mejor lo consigo, a lo mejor no. A lo mejor estoy en unas jornadas con un ruido de la leche y voy a estar muy lejos de conseguirlo. Pero por fortuna tenemos la capacidad de escribir. Entonces simplemente después de, antes o después o cuando sea, varias veces, podemos insistir en que el personaje en que el personaje está encorvado hacia adelante, casi nunca mira a los ojos y que su forma de hablar es pues usa un volumen bajo. Aunque no lo hagamos porque pues no somos los mejores actores del mundo, sí que podemos expresarlo de esta forma mediante una descripción y con esto se conseguirá llegar. En este sentido, pues de nuevo podemos tener un listado de esas pequeñas formas extrañas de expresarse, no solo de expresarse, de moverse, vamos, de comportarse en general, incluso dentro de lo que es una estructura de combate, por ejemplo, cómo reacciona a la sorpresa, si se cae un cubo, qué tipo de actitud tiene, ¿no? Una persona temerosa tenderá a encogerse, a ponerse detrás de un objeto o de otra persona, mientras que alguien más arrojado pues directamente mirará al peligro, incluso avanzará contra él, o ya se cubrirá o habrá desenfundado. Todos pues, entendemos bien estas diferencias que pueden llevar a que se transmita la psicología de este personaje, que es algo, como ya he dicho en el vídeo anterior, es muy profundo y que da lugar a que los personajes, los jugadores, piensen en los orígenes de esa actitud y debido a eso pues puedan tomar decisiones estratégicas incluso a favor o en contra del personaje, basándose en esa psicología. Entonces, aquí viene mi siguiente recomendación. No solo tener un listado de esa psicología del personaje, sino pensar al menos en cómo se traduce en su comportamiento y en su conversación. Entonces, pues si nosotros tenemos un personaje que ya hemos apuntado que era un gran científico, pues sin entrar en lo cómico, podemos entender que el personaje se expresa siempre de una forma muy correcta, que se esfuerza incluso en su propia dicción. O no, ojo, estoy especulando ahora mismo. Pero nosotros podemos trasladar cada uno de los rasgos psicológicos que hemos escrito
y crear uno o más matices de su forma de expresarse. Esto os diré por experiencia, si no lo habéis intentado, que a veces uno se descuida. Yo esto lo hago y me descuido, ¿vale? Entonces de repente me he dado cuenta de que he hablado y que no he transmitido el matiz. Entonces es tan simple como de nuevo pasar a la descripción. Entonces uno coge, mira y dice, anda, me he saltado el matiz de que el tío era meticuloso. Entonces mira la descripción y le digo a los jugadores, bueno, esto os lo ha dicho él de una forma muy correcta, ha sido meticuloso. Y ya está, no ha habido que ganar el Oscar, ni haber entrenado frente al espejo, ni nada. Simplemente con nuestra descripción ya lo tenemos, ¿no? Entonces, si nosotros cogemos estos rasgos que ya hemos descrito y los convertimos en detalles, en pequeñas manías y cosas así, pues genial, con eso ya lo tenemos. Lo cual me lleva, bueno, a algo que ya había dicho, que a veces hay que tomarse descansos. Si somos rápidos de interpretación, por decirlo así, de improvisación, perdón, podemos coger nuestro listado, echar una mirada y sin que prácticamente se note, que parezca el tiempo de respuesta del propio personaje, pues muy rápidamente dar una respuesta y que quede bien. Pero hay personas que a lo mejor no tenemos esa capacidad y no se nos va a dar del todo bien. En ese caso, pues podemos al principio de la partida especificar que a veces vamos a tardar en contestar, pero que eso no significa que el personaje tarde. En ese caso, pues quizá tengamos que aclarar que si hacemos una pausa propia de una persona muy reflexiva, pero el personaje al que interpretamos no es reflexivo, pues a lo mejor después tenemos que indicarlo o intentar hablar rápido o expresarlo de alguna forma. Así que estas pequeñas paradas pueden ser muy importantes. También podemos hacer esa parada no antes, no exactamente cuando el personaje aparece, sino antes de la escena. Es decir, si nosotros tenemos una intuición lógica de qué personas van a estar ahí, antes de todo, pues miramos nuestro listado. Si somos un máster de una tendencia así, podríamos decir, más explosiva, más visual, más que nos gusta, más espectacular, ¿no? Podemos incluso hacer una trampa, que es coger estos descansos y camuflarlos con el constructo colectivo y social de la partida. Es decir, nosotros sabemos que llega el personaje y tenemos el recuerdo de que es un personaje, no sé, positivo, por decir algo que me encaja en esta mentalidad. Entonces, citamos que el personaje entra en la escena con pasos muy firmes y sujetando la vaina de la espada, casi preparado para desenfundar, y entonces hacemos una parada y decimos, bueno, es buen momento para que vaya al servicio, para hacer una parada, para mm, recoger los cacahuetes, ir al servicio, y en lo que se hace esa pequeña parada. Así en ese momento tan de clímax, cuando ha aparecido este malo, este personaje importante, en ese momento nos aprovechamos para leernos y reforzar el carácter del personaje y ha tenido como una pequeña construcción parecida a las series de televisión, las películas o a los cambios de escena incluso de ciertas novelas. Y yo creo que con esto creo que son unos buenos trucos básicos. Sin duda habrá cientos más, porque a cada cual, pues, no sé, le valdrán los suyos. Habrá quien, a fin de cuentas, todo esto es como una especie de memotecnia, es tener asociado una idea de un comportamiento a algo que lo recuerda. En mi caso yo señalo notas, pero otras personas que tengan otra forma de entender el mundo, pues seguramente lo hagan de otra forma, con lo cual convoco a todos a que me lo digan en los comentarios. Yo aquí he señalado estas que probablemente estén más relacionadas con mis carencias que con las de otras personas. Así que no sé qué haréis los demás. Si a lo mejor os mola probar estas para intentar llevar a las partidas personajes con una psicología desarrollada, o a lo mejor no. En cualquier caso, este vídeo tengo totalmente aceptado que iba a ser un pelín más corto que los demás. Ya fue el anterior
más largo y como prácticamente anidan es casi como un anexo al de psicología de personajes, introducción a psicología. Y sin más, pues os enlazo a señalarme en los comentarios por dónde queréis que siga esta serie. Yo tengo de nuevo más ideas. Podemos estar algunos números más parados en la psicología. Vaya hostia, se da un pájaro. O simplemente seguir en otros temas y tocar la psicología de los personajes de una forma más intensa en próximos vídeos, pues eso, detalles específicos, según vayan surgiendo o vayan haciendo falta sí, dentro de esta tónica de vídeos del rol objetivo. Así que, en fin, por el momento, y sin nada más que añadir, más que al final no he podido recuperar el tiempo, querría que ya fuéramos por el 12, vamos por el 11, bueno, ya estamos a jueves otra vez y no he enviado dos, quizá alguna semana logre enviar dos y recuperar el ritmo pretendido, pero si no, pues este es el vídeo 11 y nos veremos la semana que viene con el vídeo 12, así que hasta entonces ruego a los espectadores de Rol Salvaje que acepten mi salud, no, mi salutación no, mi despedida por el momento.